Se encuentra con nosotros la doctora Inés Dussel y es un honor para la Universidad Nacional Autónoma de México tenerla hoy como invitada. Y déjenme platicarles que la doctora Inés Dussel es investigadora titular del CINVESTAB, aquí en México. Ella nació en Delaware, Estados Unidos, pero creció en Argentina. Se formó en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Hizo su maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, con la dirección de la doctora Cecilia Braslavsky y su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Entre los años 2001 y 2008, dirigió el área de educación de Flaxo, Argentina, donde coordinó varios proyectos de investigación, de formación docente y de producción de materiales didácticos sobre desigualdad y educación y sobre nuevas tecnologías en las aulas. Sus temas de interés han sido las teorías pedagógicas y la sociología histórica del currículum y de la escuela. En los últimos 10 años viene trabajando en las políticas y pedagogías de la imagen y los nuevos medios digitales en la educación a través de investigaciones propuestas de formación virtual, producción de materiales didácticos y revisión de políticas educativas y curriculares. Ha escrito 8 libros, compilado 3 y publicados más de 130 artículos y capítulos de libros en medios reconocidos internacionalmente. Ha dictado conferencias y cursos en la Universidad de París 8, en la Universidad de Luxemburgo, en la Universidad de Wisconsin-Madison, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Granada, en el PUC de Sao Paulo, Brasil, aquí en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Arcis en Chile, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, entre otras. Hoy, afortunadamente, la tenemos aquí para compartir su visión, su experiencia y que nos enriquezcamos todos con su punto de vista. Muchas gracias. ¿Será que la presentación de la doctora Dussel, si la podemos proyectar, por favor? Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero darles muy buenos días, agradecerles mucho a los organizadores de este encuentro, de este congreso, la invitación para participar de él y a ustedes por su presencia y su atención. Mi intención es hablar sobre formación docente y culturas contemporáneas. Es un tema que me apasiona, el tema de este congreso, enseñar y aprender en el siglo XXI. Hace unos años escribí un texto que se llama Enseñar y aprender en la cultura digital, y creo que siglo XXI y cultura digital están bastante de la mano. No es lo único que pasa, en el siglo XXI pasan muchas otras cosas, pero es cierto que están fuertemente atravesadas por la cultura digital. Y yo creo que esta reflexión sobre qué está sucediendo en el mundo contemporáneo y cómo las instituciones educativas vamos cambiando, podemos ir cambiando, es central para nuestro accionar. Hoy hay muchos debates en torno a que la escuela y las universidades van a ser superadas por otras instituciones, ya son instituciones del pasado, con sus muros, con su carga pesada, con su idea de que hay un docente que va a decidir qué se aprende. En el caso de la universidad se dice, bueno, las universidades van a ser superadas por los MOOCs y entonces cada uno va a poder hacer el curso que quiere y elegir aquí y allá de donde pueda. Yo no creo en estos pronósticos agoreros, en todo caso sí creo que hay que atender a estos cambios y hay que pensar, bueno, qué es lo que aportan y cómo van cambiando las instituciones educativas. Entonces, bueno, un primer eje de reflexión para mí es la formación docente, ¿no? Estamos aquí reunidos, creo que muchos docentes, y trabajamos con docentes, en mi caso particular, la formación de los docentes de educación básica y educación secundaria y media superior ha sido un eje también muy importante. Y me parece que hay que colocar como parte del eje de la reflexión qué está pasando hoy con las culturas
contemporáneas, ¿no? Y cómo se posiciona el sistema educativo en relación al mundo contemporáneo. Ahí sí pueden pasar a la primera imagen. Quizás podemos apagar, creo que no se ve demasiado, ¿no? Quizás podemos apagar algunas luces para tener más contraste. Ahí, bueno, esta es una escuela en la Ciudad de México, una escuela que está, la imagen, la fotografía es de un fotógrafo norteamericano que se dedica a fotografiar patios escolares, un trabajo fascinante. Y a mí me pareció que ilustra bastante bien la medida en que la escuela y la universidad no están aisladas del mundo que las rodea, ¿no? Uno podría decir que el mundo no solamente rodea a las instituciones educativas, sino que también las atraviesa, irrumpe, se hace presente. Así parece, irrumpe. Y no avisa, no pide permiso para entrar. Eso nos pasa también muchas veces, ¿no? En la escuela nosotros queremos emitir una voz prístina y clara y luego el mundo y la tecnología se encarga de interrumpirnos, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, así como los muros de las escuelas y las universidades definen un tiempo y un espacio que genera ciertas condiciones de trabajo, también son más porosos y permeables de lo que parecen. Profesores y estudiantes son sujetos que viven, que vivimos en un tiempo, un espacio, que pone objetivos y límites, suscita ansiedades y miedos, a veces duele más de lo que alegra. No se está fuera del mundo cuando se entra a una institución educativa, se sigue en el mundo, aunque de otras maneras. Hay que destacar que la escuela y la universidad fue pensada, vamos a la segunda diapositiva, como un espacio de transformación del mundo. Si uno, bueno, yo soy una estudiosa de la historia educativa, me interesa sobre todo cuando surge la escuela y la universidad moderna en el siglo XIX. No es que no hubiera, por supuesto, hay escuelas y la universidad es una institución medieval, es una institución más vieja que la escuela, pero en el siglo XIX tiene sufre una reforma o se rearticula de una manera muy significativa, que bueno, es por ejemplo la Universidad de Investigación, la UNAM, sería impensable, ¿no? Sin esta transformación tan fuerte que hay en el siglo XIX, ¿no? En el cual se dice la universidad no solamente enseña, sino que tiene que producir conocimiento y tiene un aspecto, se seculariza, ¿no? Y se vuelve una institución central de la producción del conocimiento en la sociedad. Y había ahí una idea de que esa suspensión del mundo es un concepto que a mí me gusta mucho y sobre el que después voy a detenerme un poquito más, porque hoy está en crisis, ¿no? Esta posibilidad, por ejemplo, a partir de los celulares, sobre todo, yo diría, sobre todo de los celulares, casi en todos los espacios es muy difícil aislarnos, ¿no? Se habla del aprendizaje ubicuo, se habla de cómo se han diluido las fronteras. Las tecnologías hoy vuelven más difícil suspendernos en un tiempo y un lugar, construir un espacio. Bueno, acá quizás tenemos un privilegio, ¿no? De poder estar un rato, aunque habrá quienes estén chequeando el mail o WhatsApp, pero no importa, ¿no? Podemos tener un tiempo y un espacio propios, y ese tiempo y espacio propio tenía que ver con transformar el mundo, ¿no? Una relación con el afuera, de que había que crear nuevos sujetos, nuevas generaciones, una relación, uno podría decir, de oposición con el mundo y de renovación, ¿no? De un diálogo que tenía que ver tanto con una cierta visión de, bueno, de lo que se produce afuera, lo que está pasando afuera no es suficiente. Esto es muy claro en la escuela primaria, que buscó, bueno, crear ciudadanos, producir ciudadanos de un Estado-nación, sujetos civilizados, ¿no? Letrados, y por otro lado renovar ese mundo, era muy importante. Yo creo que esta utopía transformadora del mundo, y estoy tratando de entender esta relación con lo contemporáneo, ¿no? Cómo estas herencias que tenemos de pensar una relación con el mundo todavía nos atraviesan. Esa utopía transformadora de las instituciones educativas legó muchas cosas. Yo creo que esas son de las buenas tradiciones de lo educativo y otras quizás con consecuencias menos alentadoras, ¿no? En ese momento se pensaba la escuela, en el siglo XIX me refiero, como esta institución transformadora, y por lo tanto había límites muy marcados entre el adentro y el afuera. Transponer la puerta de la universidad o de la escuela era entrar a otro mundo, un mundo donde el conocimiento y la abstracción reflexiva reinaban, o así se lo pretendía.
Esta idea de suspensión del mundo viene de unos filósofos belgas de la educación, Jan Maegelein y Martin Simons, y ellos dicen que la escuela, y cuando dicen escuela también piensan en la universidad, operaba con una suspensión de las reglas del afuera, de las afiliaciones identitarias que cada uno traía, y eso permitía a la escuela crear condiciones para una práctica de estudio, una disciplina intelectual que obligaba a pensar y a apropiarse del lenguaje de una manera que no se producía en otra institución social. ¿No? A mí me interesa esta idea de la práctica de estudio y la disciplina intelectual, que es también una práctica que en el siglo XIX y a principios del siglo XX fue muy reconocida y que hoy uno podría decir que está un poco en declive, ¿no? Y que eso es un problema. Yo no celebro ese declive. Lo que sí creo que hay que reconocer es que en la escuela y en las universidades nos cuesta más, ¿no? Generar ese tiempo y ese espacio para el estudio, esa disciplina, lo podemos llamar esfuerzo, lo podemos llamar atención, ¿no? Que tiene que ver con concentrarse en algo y con querer hacerlo bien y seguir, ¿no? Ese ritmo que marcaba un currículum, un profesor, ¿no? un programa de estudios. Hay algo también que proponen Maegelein y Simons que a mí me parece bien interesante y es una cierta idea de profanación del conocimiento en el sentido de la desacralización, ¿no? Una relación, bueno, traemos un libro a estudiar y cada estudiante puede leerlo a su manera, ¿no? No es que pueda leerlo a su manera exactamente, pero lo que le proponemos es que se lo apropie, ¿no? Le proponemos que se encuentre con ese libro como si fuera la primera vez y lo haga suyo, se encuentre con el lenguaje, con las matemáticas, con el conocimiento histórico como si fuera la primera vez y lo haga suyo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, convertirlo en objeto de estudio y de trabajo, ¿no? Que eso es algo también que me parece hoy que todo pasa demasiado rápido, ¿no? Y todo es sometido a un régimen de la opinión en la cual ese estudio se vuelve más difícil, ¿no? Pasamos a la siguiente. Algo que dicen Simons y Maegelein, a mí me interesa especialmente porque trabajo en cuestión de nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías visuales, y es el tema de la atención, ¿no? Es este espacio y ese tiempo que nos permite prestarle atención al mundo, a ciertas cosas de cierta manera, ¿no? Y él dice, bueno, las cosas empiezan a hablarnos, ¿no? La escuela nos hace atentos y permite que las cosas, desvinculadas de sus usos y posiciones privadas, se tornen reales, entre comillas, no adquieran una cierta realidad. Puedo tener un libro en mi casa, pero el libro en la escuela me habla de otra manera, ¿no? Y me habla en otra serie de operaciones que me llama a hacer la escuela y la universidad, ¿no? Para mí este es un aspecto muy interesante y muy valioso de la escuela, ¿no? Es quizás el aspecto más valioso de la escuela. No quiere decir que esto se haga siempre o se haga efectivamente, no quiere decir que siempre logremos hacer esto con nuestros estudiantes, pero me parece que hay algo ahí que lo que aparece con el nombre de escuela permite o porta la promesa de que algo de esas operaciones de estudio, de disciplina intelectual, ¿no? De suspenderse y conectarse con el conocimiento pueda tener lugar. Y ojalá, yo digo, bueno, tenemos que hacerlo mejor. Si no lo hacemos, hay que hacerlo mejor. Del lado quizás menos promisorio o alentador de lo que fue la escuela moderna, hay que ubicar a este vínculo que colocaba a la escuela y a la universidad por sobre el afuera, por sobre lo popular, por sobre lo contemporáneo, ¿no? El afuera sobre el que se recortó la escuela fue planteado muchas veces como una fuente de contaminación, de amenaza o un problema. Hubo, uno podría decir, una sospecha sobre lo contemporáneo como un elemento persistente, ¿no? En particular, por ejemplo, yo estudié la historia del vínculo de la escuela con el cine a principios del siglo XX y es muy interesante porque al principio hay una promesa del cine, va a traer el mundo, sobre todo el cine documental, estoy hablando de 1900, a los principios del cine. Entonces imagínense lo sabemos hoy, ¿no? Como recurso, lo que implicaba frente a tener solo libros, poder tener una imagen en movimiento, poder tener imágenes distantes, ¿no? Poder sumar esto. Aun cuando esas imágenes hoy nos parecen bastante torpes, se llaman primitivas, ¿no? Es el cine primitivo. Sin embargo, bueno, es bien recibido, pero enseguida empiezan todas las sospechas, ¿no? Bueno, el cine sobreexcita los sentidos, el cine promueve una distracción permanente, el cine es altamente emocional y no ayuda a que los alumnos aprendan un conocimiento intelectual, el cine está definido por industrias que están fuera del control de lo educativo, ¿no? Y cuando digo estas cosas,
creo que no cualquiera puede ver la continuidad con lo que se dice hoy de muchas de los medios digitales, por ejemplo, ¿no? Quizás no tanto de las computadoras y sí de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos hoy ocupan el lugar que ocupaban a principios del siglo XX el cine, ¿no? Y ahí esta idea de, bueno, de lo contemporáneo como una fuente de peligro, un espacio peligroso o amenazante, ¿no? Me parece que hay que repensarlo hoy, en parte porque nos cuesta cada vez más demarcar esa frontera entre el adentro y el afuera, aunque no querramos entra, prohibimos los celulares, pero igual entran, es muy difícil prohibirlos, digo yo. Y además, aunque los prohibamos, los alumnos siguen aprendiendo, usándolos, y ahí circula mucho conocimiento, y ahí me pregunto si la mejor opción es prohibirlos o más bien pensar cómo los formamos mejor para este mundo que los toca, ¿no? Entre otras cosas, esto, con fronteras menos claras que las que tuvimos muchos de nosotros en nuestras infancias, ¿no? Y para mí, bueno, eso, la invitación que a mí me gustaría hacerles es a pensar ese presente, no solo en términos de lo peligroso y lo amenazante, no porque celebre todo lo que pasa, creo que les va a quedar muy claro y les viene quedando claro que a mí hay muchas cosas que no me gustan demasiado, pero en todo caso porque creo que no tenemos y no porque me resigne, ¿no? Sino en todo caso, no es que me resigno a que las cosas sean como son hoy, sino en todo caso creo que si hay que cambiarlas, la escuela y la universidad son lugares centrales para ese cambio, ¿no? Y que de nuevo, vuelvo al ejemplo de los celulares, creo que la prohibición no llega muy lejos y que lo mejor que podemos hacer, aunque sea un camino más largo y sin garantías, es educarlos y educarnos en otros usos que podemos llamar responsables de las tecnologías, en otros usos que provoquen otro tipo de interacciones que las que hoy aparecen como dominantes, ¿no? Y a mí me parece que parte de esto tiene que ser una pregunta más importante en la formación docente, ¿no? Que a veces, y sobre esto voy a hablar más en la segunda parte, muchas veces nos quedamos con formar en nuevas tecnologías, es tener el espacio TIC, es aprender programación, y me parece que hay muchos otros debates sobre la cultura, la sociedad, la subjetividad, las identidades, que son muy centrales y que tenemos que tomar porque hacen al conocimiento y hacen a nuestro trabajo, ¿no? Aquí quisiera tomar una frase como actitud, como posición, es la siguiente diapositiva, por favor, de un filósofo que estudié mucho, que a mí me parece muy interesante, que es Michel Foucault. No se lee mucho, pero bueno, después puedo dejarles la cita o la pueden buscar, ¿no? Y él dice algo, a mí me gusta mucho su actitud respecto a lo contemporáneo, ¿no? Y leo la cita, él dice, uno de los hábitos más destructivos del pensamiento moderno es que el momento presente es considerado en la historia como la ruptura, el clímax, la realización total, etc. Uno debería encontrar la humildad de admitir que el tiempo de la propia vida no es el momento básico y revolucionario de la historia en la cual todo comienza o todo se completa. Al mismo tiempo, esa humildad es necesaria para decir sin solemnidad que el tiempo presente es interesante, excitante y que demanda nuestro análisis. ¿Qué es el hoy, entonces? Uno podría decir que la tarea de la filosofía es explicar lo que es el hoy y lo que somos hoy, pero sin que nos golpeemos el pecho teatralmente diciendo que este es el momento de la perdición o el amanecer de una nueva era. No, dice él, es un día como cualquier otro, o mejor aún, es un día como ningún otro, ¿no? Y a mí esta idea, bueno, hoy es un día como cualquier otro y como ningún otro, me gusta mucho como posición en relación al presente. No es cierto que hoy sea mucho más revolucionario o cambiante que antes. Para los que vivían a principios del siglo XX también los cambios fueron enormes y muy abruptos. México, que ha vivido tiempos de revoluciones, por ejemplo, hubo cambios muy abruptos, muy dramáticos, uno podría decir. Bueno, y aquí hay otros cambios que estamos viviendo, ¿no? Pero me parece que con esta humildad y con curiosidad, ¿no? Hay que animarse a ver qué hay de nuevo, qué de lo que se heredó sirve para pensar este presente y conectarse con eso que inquieta de lo contemporáneo. Yo digo ponerlo a rodar, a mí me gusta esta idea de, bueno, quizás no lo entendamos del todo, pero pongamos estos conceptos a trabajar y a producir nuevas pedagogías para la formación docente en estos tiempos, ¿no? Entonces, en relación a las culturas contemporáneas, quiero hablar un poco de las culturas contemporáneas, cuál es mi lectura de eso y después de la formación docente en relación a estas culturas contemporáneas.
pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es unas preguntas que se formula un educador argentino, Darío Pulfer, que él repasa las formas en que se habla del mundo actual. Fíjense la continuidad con lo que señalaba inicialmente respecto al afuera y a lo contemporáneo como amenaza, ¿no? Como peligro. Y hay algunos significantes, ¿no? Una época de terror, un mundo desbocado, un mundo incierto, un mundo extraño, un mundo que fabrica riesgo, un mundo en estado de excepción, ¿no? Revisando de lo que hablan bastantes filósofos, ¿no? A mí me parece que esto es algo a detenerse, ¿no? Y ahí yo me acuerdo, usaba en mi trabajo con los docentes un episodio de Los Simpson. Hay un episodio muy divertido en el cual uno de los maestros le dice a Bart, el mundo que viene va a ser una porquería y yo me alegro de que no voy a estar ahí para vivirlo contigo, ¿no? Y uno puede decir, qué fuerte, ¿no? Que este profesor le diga eso a su alumno, o sea, qué expectativa de futuro, qué mensaje, ¿no? Sobre el futuro y sobre sus propias posibilidades en el futuro. Al mismo tiempo, esto, ¿no? Siempre nos reímos y algunos docentes me decían, bueno, yo quizás no le digo algo tan distinto, ¿no? Con una visión del mundo de que es solo esto, ¿no? De que el mundo realmente está en peligro. Al mismo tiempo, yo creo que sí, que tenemos peligros, ¿no? Muy concretos, pero me parece que habría que ver qué énfasis ponemos, ¿no? en ese vínculo con el mundo y en esa transmisión con el mundo, ¿no? Así como se habla del miedo, ¿no? Del peligro que se cierne sobre el mundo, el otro tema muy central en las retóricas de lo contemporáneo es la cuestión del cambio, ¿no? Bueno, no sé, hay por ejemplo Erich Hobsbawm en su maravillosa historia del siglo XX, él dice, bueno, ya entre los años 1945 y 1990 se produce una de las transformaciones sociales más intensas y rápidas de la historia de la humanidad, ¿no? Entre las que destaca los cambios en las actitudes públicas, el auge de la cultura juvenil, que generará un profundo cambio en la relación existente entre las distintas generaciones, ¿no? Y una de las cuestiones que se menciona más habitualmente sobre los cambios es la extensión de la tecnología, de la comunicación, que tuvo mucho que ver en una cierta aceleración del mundo, ¿no? En un achicamiento de las distancias y una aceleración de los tiempos, ¿no? Y a mí me parece que esta cuestión, de nuevo, del espacio y el tiempo hay que pensarlos, ¿no? Tenemos una concepción quizás en las escuelas del espacio y el tiempo muy asociadas al siglo XIX, a este momento fundador, ¿no? Fundacional de esta modernidad institucional en la que vivimos todavía hoy, y sin embargo esto está cambiando y va cambiando aceleradamente y nos está atravesando, ¿no? Esa omnipresencia de la tecnología tuvo una gran ruptura con la televisión, ¿no? Que empezó a domesticar, a poner en el living, en la sala de la casa, muchas cosas, luego incluso en los cuartos, ¿no? Volver algunos acontecimientos de la afuera completamente domésticos. Esto es algo que otras generaciones no habían vivido, ¿no? Poder ver en vivo y en directo acontecimientos muy distantes, ¿no? Hay ya una primera ruptura de una noción de distancia y también de tiempo. Y por otro lado, las computadoras que ya pasan esto a un nivel, y los celulares pasan esto a un nivel muy superior, ¿no? Aunque yo creo que vale la pena reconvocar la historia de la televisión porque hay cosas que ya estaban ahí, ¿no? Desde los años 50, 60, 70, ¿no? A mí me parece que la tecnología ahí juega un lugar cada vez más importante en nuestras vidas, ¿no? Y creo que hay que salirse de la visión como aparatos deshumanizantes o anticulturales, y más bien entender cómo la cultura, lejos de perder terreno, se densifica, traduce lenguajes y formatos, es continente y contenido a la vez, ¿no? Y produce lenguajes nuevos, otros más clásicos, sensibilidades, ¿no? Bueno, tenemos nuevos objetos rodeándonos, entre muchas otras cosas, ¿no? Yo creo ahí que sin caer en las visiones deterministas de que porque está la tecnología las cosas cambiaron, sí hay que tener en cuenta que tecnología y cultura van de la mano, ¿no? Algunos hablan hoy de tecnocultura, ¿no? De esta cultura que está ampliamente mediada por los aparatos tecnológicos, ¿no? Hay uno de los aspectos que a mí me parece bien interesante, que es la posibilidad de producción y creatividad que traen las nuevas tecnologías, promesa que quizás no se cumpla del todo, esto es algo que yo he estudiado con bastante detenimiento. Bueno, los celulares permiten hacer muchas cosas, permiten subir contenido, compartir contenido,
Cuando uno va a analizar ese contenido no necesariamente es muy original ni muy creativo, más bien es bastante estandarizado. Circula por plataformas que estandarizan también mucho las cosas, como Facebook, ¿no? Bueno, los buscadores, uno puede decir, hay muchísima información disponible, pero vamos a Google y al final ahí encontramos, ¿no?, una jerarquía muy estandarizada respecto de, nos organiza ese camino. Bueno, sería muy difícil no circular sin buscadores, ¿no? Pero creo que hay que ser consciente de, bueno, permiten una gran productividad, también imponen límites nuevos, ¿no? Algo de lo que se habla mucho también, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es de la desestabilidad. A ver si logramos la siguiente diapositiva, por favor. Este es una imagen, sería muy interesante armar algo así, y hay un estudiante del DIE, del departamento, mi departamento de investigaciones educativas, que está trabajando en algo parecido, como, bueno, se llama una instantánea de la vida de un estudiante, ¿no?, en Estados Unidos, y fíjense, y esto es del 2010, ahora también sería diferente, bueno, los lugares por los que circula, ¿no?, y la importancia, la amplitud de los círculos tiene que ver con la importancia, ¿no?, de estos círculos para este estudiante, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es muy distinta esa circulación, estos espacios, fíjense cómo son espacios físicos y espacios virtuales, son plataformas públicas, y digamos, uno podría decir más vinculados como la biblioteca pública, y otros que no son físicos ni públicos, ¿no? En fin, hay muchos elementos, bueno, Harry Potter, ¿no?, ahí desde la industria editorial y lo transmedia, que va del libro a la película, ¿no?, al merchandising y a muchas otras cosas, ¿no? Esto lleva a que se hable mucho de la desestabilidad, ¿no? Bueno, son circuitos mucho más heterogéneos, mucho más abiertos, mucho más en movimiento todo el tiempo, ¿no? Aparece una nueva moda y entonces ahí todos van, estaba MySpace y después está Facebook, y mañana no sabemos, seguramente Facebook en algún momento decline, porque esa es como la historia de estas plataformas, ¿no? Y ahí hay una idea que aporta Jesús Martín Barbero, un teórico de la comunicación muy importante, que es la deslocalización y destemporalización de los saberes, ¿no? Él dice, los saberes y conocimientos se escapan de los lugares y los tiempos legitimados socialmente, léase la escuela y la universidad, para su distribución. Aquellos no circulan solamente por bibliotecas, por museos, por escuelas, universidades. Y ahí hay elementos, si podemos pasar a la siguiente, ¿no?, que bueno, Martín Barbero celebra que se han ampliado los lugares de circulación. Hay otros autores, como Miguel Morey, un filósofo español, que él dice, bueno, también puede generarnos un cierto sentimiento de zozobra, ¿no?, de preocupación, esta destrucción de las viejas bibliotecas, ¿no? Y fíjense, dice, bueno, quizás ahí nos amenaza un cierto fracaso educacional, ¿no? Bueno, ¿qué saber podremos enseñar si ya no hay biblioteca de la tradición? ¿Qué es lo que podemos enseñar, ¿no? ¿Cómo hacer esa selección, que es el currículum? ¿Cómo definir qué es lo importante y lo que no es importante, ¿no? Uno podría decir que estos movimientos reorganizan nuestras vidas de una manera muy importante, y que hay movimientos en dos direcciones. Antes los señalé, ahora los voy a calificar un poco más. Homogeneizan y también diferencian, ¿no? Homogeneizan en la medida en que, por ejemplo, Facebook impone cierta pérdida de la densidad propia de los espacios nacionales a favor de las instancias supranacionales de lenguajes, entre comillas, más globales. No es que sean globales, vienen de algún lugar, pero así se globalizan, ¿no? Algo que vengo estudiando son producciones audiovisuales de adolescentes en distintos países latinoamericanos, y se encuentran elementos comunes, también uno podría decir diferentes, ¿no? Pero hay referentes, hay íconos, hay lenguajes, por ejemplo, el de la ironía, el de la burla, es un lenguaje muy típico, bueno, el meme, ¿no? Son lenguajes, formas culturales cada vez más estandarizadas, uno podría decir, como homogeneizan. Hay un humor muy mexicano, ¿no?, que aparece en el meme, pero también es cierto que toma del meme un formato más global, ¿no? Y esta negociación, uno podría decir, este diálogo, es muy interesante de rastrear, ¿no?, respecto a estos dos movimientos de homogenización y diferenciación, ¿no? Uno podría decir también que hay movimientos hacia la fragmentación, hacia la individualización creciente.
hay nuevas identidades, quizás más subculturales, subnacionales, ¿no? García Canclini habla mucho de esto de una manera para mí muy interesante, estas nuevas identidades de consumidores de cultura, estilos, ¿no? Estéticas, los otaku, ¿no? Que se vuelven, tribus o bandas de otaku en todo el mundo, o de fans de ciertas culturas, ¿no? Y uno podría decir, en muchos, yo diría en todos los países, que también hay culturas que vienen con otra temporalidad, que vienen de mucho más atrás, que también se rearticulan en este nuevo contexto global, ¿no? En una investigación que realizaba una colega mía, en Oaxaca, por ejemplo, en un pueblo bastante aislado, sin embargo, muchos de esos estudiantes de comunidades rurales, indígenas, tenían Facebook, ¿no? No había cibercafé en el pueblo y sin embargo caminaban una hora para donde encontrar el cibercafé, volvían y Facebook estaba en sus vidas, ¿no? Y uno podría, llegando a ese pueblo, uno dice no está, y sin embargo sí está, ¿no? Y bueno, y muchas veces es del zapoteco a ese lenguaje global y quizás lo que no termina, está más cerca, lo que está más lejos que la Ciudad de México para ellos, ¿no? Y esto es bien interesante para pensar, ¿no? El Facebook tiene que ver con la comunicación con sus familiares que están del otro lado de la frontera, ¿no? Con el inglés, conocen el inglés quizás mejor de lo que hablan español. Digo, acá tenemos también fenómenos diferentes, ¿no? Que quizás ya estaban, no digo que aparecen ahora, pero en todo caso tienen otro relieve y otras posibilidades a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? A mí me parece que también hay que hablar, y traigo el caso de Oaxaca y del zapoteco, de la desigualdad, ¿no? Hay algunas deudas de larga data que siguen consolidándose y otras nuevas que muestran el límite de algunos sueños pasados, ¿no? Convivimos, digo, este nuevo mundo que tenemos, y esa es la parte que también duele, ¿no? Las violencias, el desamparo, la construcción social del miedo, ¿no? Como forma de relación entre los seres humanos, nos vamos acostumbrando a tenerle miedo al otro en vez de acercarnos y a ver, ¿no? que nos dice, siempre primero es qué querrá, ¿no? Y me querrá hacer mal, ¿no? Bueno, y esto es también una experiencia contemporánea muy intensa y muy fundante. También, digamos, creo que en estas desterritorializaciones de las que se habla, hay que pensar en este mundo, ¿no? Que va cambiando sus poderes geopolíticos, ¿no? Que Europa ya no es lo que era, Estados Unidos tampoco, aparecen otros poderes, ¿no? Como nuevos polos económicos y culturales, y hay un cierto corrimiento de ejes, ¿no? A mí este aspecto me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho, además, incluso en las nuevas tecnologías se habla poco de la formación ética, ¿no? Y sin embargo, es importante retomar esa formación ética. Hay algunas formas explícitas de violencia en las redes, y hay otras formas menos explícitas, pero igualmente devastadoras, no solo el bullying, sino también la indiferencia, ¿no? La indiferencia frente al dolor ajeno, relaciones humanas poco dignas, poco hospitalarias con los otros, a veces con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que aquí hay que también, ¿no? Pensar cómo desde la formación trabajamos cuestiones como la exclusión, la intolerancia, la xenofobia, ¿no? Tenemos en este momento una coyuntura además electoral en los Estados Unidos y en otros países donde esto se está poniendo muy de manifiesto. Me parece que ahí también hay una tarea para la educación, para que la solución no sea levantar muros, ¿no? Más xenofobia, más exclusión, sino mejor entendimiento humano, ¿no? Y internacional. Entonces, vivimos en ese contexto complejo y cambiante, y creo que ahí ese contexto complejo y cambiante define las culturas contemporáneas con las que tenemos que trabajar, ¿no? A mí me interesa ahí detenerme un poquito más sobre la cuestión de la cultura específicamente, cultura como producción y circulación de saberes, producción y circulación de sentidos, ¿no? Y uno podría decir, ya no las pensamos como el resultado de una esencia, de un grupo, de una etnia particular. Estamos más acostumbrados a pensarlas como culturas, subculturas, incluso muchas veces de los consumidores. Hay una autora, Sarah Bennett Weiser, una antropóloga de la comunicación norteamericana. Ella dice
la participación cultural es cada vez más legible solo en los términos del mercado y más específicamente a través del léxico de las marcas, ¿no? Las identidades se articulan crecientemente con ese léxico, con esas imágenes, ¿no? Y me parece que este también es un aspecto a pensar, ¿no? Un caso, y aquí quiero pasar a la siguiente diapositiva, si podemos, que es el caso de Nickelodeon, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho, trabajando con niños y adolescentes, la cultura infantil y adolescente y cómo viene mediada y conformada por las industrias culturales contemporáneas. Y Nickelodeon es un caso bien interesante, es una señal relativamente nueva, ¿no? Que tuvo que ver con la aparición del cable, con la diversificación de la oferta, ¿no? Y con lo que muchos identifican como cultura infantil o juvenil, ¿no? Es una expresión, digamos, para muchos representa mucho más que Disney. Disney es una visión más tradicional de la infancia y en cambio Nickelodeon es lo cool, ¿no? Es lo nuevo, es aquello que se articula como voz de los niños, ¿no? Menos comercial, más pura. Incluso inicialmente la cadena tuvo una decisión de no vender merchandising de sus series televisivas para diferenciarse de otras como Disney, ¿no? Entonces, bueno, Nickelodeon era lo nuevo, ¿no? Y a mí me parece que es bien interesante, esto lo estudió Vanette Weiser, en un libro que se llama sugestivamente Kids Rule, los niños mandan, ¿no? Y ella dice, bueno, cómo hay una interrelación entre cómo se va conformando una nueva cultura infantil y juvenil con las industrias culturales y con operaciones de marketing, de mercado, ¿no? Para capturar una parte de la audiencia infantil con ese perfil, en este caso de Nickelodeon, una propuesta antiadulta y transgresora, ¿no? Hace una apuesta por la ironía como género privilegiado. Recuerden lo que antes decía de estos videos que hacen hoy los adolescentes, bueno, van mucho en esa línea, ¿no? Pueden tener héroes como Dora la Exploradora, que es una niña latina, o Bob Esponja, que unas asociaciones conservadoras norteamericanas acusaron de ser gay, ¿no? Entonces, bueno, son personajes, a mí también me da risa, pero de eso fue acusado. Y uno podría decir, están como íconos nuevos que en Disney eran, ahora ya no tanto, en los años 90 todavía eran impensables, pero la otra cuestión que me parece interesante es que proponen prácticas de lectura más complejas. Tienen citas como Los Simpson, ¿no? Tienen citas múltiples a textos distintos de la cultura, tienen referencias cruzadas a cuestiones de la cultura que podemos llamar alta o baja, niveles de lectura muy distintos, a veces muy exigentes, a veces menos exigentes, y eso también es una operación de mercado, porque quieren juntar a generaciones diferentes, ¿no? Niños más chicos con adolescentes, incluso que la familia se siente a ver algunas cosas, ¿no? Entonces, lo que me interesa destacar es que esa imagen de la infancia que se va produciendo y esas operaciones de mercado tienen efectos múltiples, ¿no? Esta idea de que, bueno, vamos a hacer una señal solo para niños, aunque no sea solo para niños, sino también para adultos que quieren ser cool, ¿no? Y exacerba esa distancia y superioridad de un mundo infantil sobre un mundo adulto. Y esto que puse aquí para mí fue muy llamativo, ¿no? Descubrirlo, porque ellos hacen una declaración de derechos, Bill of Rights en inglés, parafraseando la Carta Inglesa de 1689, que empieza con esta frase, ¿no? En el curso de la historia es bastante claro que todos nacen con ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero esos derechos no siempre se han aplicado a los niños y eso apesta, ¿no? That sucks en inglés. Y después va enunciando los derechos. Fíjense, ¿no? Como hay una idea de que el niño tiene derechos aislados de un mundo de derechos político-legales definidos por un Estado, definidos por acuerdos internacionales, ¿no? Sino que es la emisora, ¿no? El canal de televisión el que les da derechos a los niños, ¿no? Bueno, tienes el derecho a ser visto, repetido, respetado, el derecho a un mundo que sea pacífico, a un ambiente que no esté arruinado, el derecho a cometer errores y que no te hagan sentir un tonto, y tienes el derecho a tus opiniones y sentimientos, y ¿qué? Termina diciendo, and what, ¿no? So what. A mí me parece bien llamativo y bien elocuente sobre la época en la que vivimos, cómo este registro posiciona a la emisora como la defensora de los derechos de los niños por sobre
el Estado, por sobre la familia, por sobre otras autoridades, y el sujeto con el que confrontan son los adultos, ¿no? Adultos responsables de la ruina ecológica, adultos responsables de las injusticias y la discriminación. Esa última expresión, es que más que so what es so there, ¿no? Es desafiante, es terminante, y bueno, reafirma esa construcción de la infancia como espacio contestatario de la autoridad adulta. Para Bannett Weiser, sigo aquí el análisis que ella hace, dice, bueno, Nickelodeon evidencia que el mundo comercial se apropia cada vez más de las inquietudes infantiles sobre la identidad y los vínculos entre las generaciones y las despliega como marca cultural de un producto que solicita la lealtad de una audiencia con esos valores, en un movimiento que al menos a mí me genera mucha ambigüedad, ¿no? Los derechos ya no se definen como estatutos legales y políticos distinguibles por sí mismos, sino que son derechos individuales de expresión y satisfacción de las demandas, en el sentido de que, bueno, el niño siempre tiene razón, no hay mucho ahí de que tengo derecho a todo eso, pero, ¿no? Uno no solo no están las obligaciones, sino también la comprensión de que me pueden oír, pero no siempre me van a hacer caso, porque el mundo no se define y esto vale para los adultos, no solo para los niños, ¿no? Estamos uno podría decir, en el reinado del niño caprichoso, ¿no? Bueno, tengo que ser siempre respetado, escuchado, y si no están faltando a mi derecho, ¿no? Y tienen que satisfacer todas mis demandas, ¿no? Derechos que definen lo cool para las nuevas generaciones. También hay otro aspecto que quiero subrayar, que tiene que ver mucho con cómo nos acercamos a los niños y los adolescentes, desde quienes somos profesores y docentes, es que muchas veces esto se define como lo propio de la infancia, ¿no? Esta idea de lo creativo, lo lúdico, lo transgresor, aparece como equivalente a así son los niños, ¿no? Así son los adolescentes. Y estas nuevas industrias culturales definen qué es lo divertido o lo aburrido, lo que es auténtico y original, o lo que es cool o lo que está out, ¿no? Y ahí elijo esas palabras no por casualidad en inglés, porque hay un cierto esperanto visual global mayoritariamente angloparlante y definido desde estas categorías. Antes decía que Facebook es global, pero viene de algún lado. Bueno, es esta idea, ¿no? Nickelodeon es global, es una cadena global, pero viene de algún lado y está imponiendo y difundiendo categorías que hacen a ciertas situaciones específicas, ¿no? Que uno puede decir, producen muchas cosas en Estados Unidos, pero más todavía producen en otros contextos diferentes, donde las relaciones entre las generaciones son diferentes, ¿no? Y tenemos otras tradiciones y otras formas de hablarnos, de vincularnos, ¿no? Entonces, me parece a mí, buena parte de las culturas contemporáneas están atravesadas por estas dinámicas que pone de manifiesto el caso de Nickelodeon, ¿no? Cómo leer, por ejemplo, la producción de nuevas masculinidades o nuevas feminidades en los jóvenes, en los niños, al margen de esa dinámica de medios, industrias del consumo que se da en ámbitos cotidianos. Cómo pensarlas al margen de plataformas como Facebook, que borran los límites entre expresarme personalmente y autopromoverme, ¿no? Ganar amigos tiene mucho que ver con una autopromoción y no solamente con una libertad de expresión, y que, como dice otra autora, José Van Dijk, prácticamente obligan a anotar públicamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Me comí una hamburguesa y lo pongo en Facebook, fui a tal lugar y lo pongo en Facebook. Ellos hacen dinero con eso, pero también van definiendo un perfil cultural de todos nosotros, de lo que está bien y lo que está mal. Anotar, aquí hay estudios muy interesantes sobre lo que los adolescentes cuentan en Facebook y lo que no cuentan, ¿no? Porque hay toda una imagen, en un punto uno podría decir feliz, irónica, transgresora en Facebook, pero hay muchas cosas de su vida contemporánea que no son en ese registro y que no se cuentan, ¿no? Y que creo que hay también mucho para ver respecto a esas narrativas, ¿no? Identitarias que se van construyendo y lo que dejan fuera, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que vivimos en estas condiciones y que estas condiciones tenemos que pensarlas y tenemos que integrarlas en la formación docente y en nuestro trabajo pedagógico y curricular, ¿no? Paso entonces a la formación docente en este nuevo escenario. No voy a ocuparme de las transformaciones institucionales y políticas, que son un elemento central, ¿no? Sino más bien de, ¿cómo hacemos para incorporar alguna de estas condiciones en la formación docente? Yo me quiero detener específicamente, porque es mi tema de trabajo, en lo digital, en las nuevas tecnologías, de nuevo, reconociendo que traen y convocan muchas otras dinámicas, ¿no?
Hay un aspecto de la formación docente, yo creo que no siempre lo trabajamos suficientemente, y es el trabajo didáctico, y es cómo formamos para un trabajo didáctico en la escuela y en la universidad, ¿no? Porque muchas de estas preguntas se definen, bueno, en el aula, ¿no? Bueno, ¿cómo enseño? ¿Cómo forma un docente para que trabaje en aulas atravesadas por el celular, atravesadas por Facebook? No, bueno, esto, tengo que prohibir el celular, no tengo que prohibirlo, tengo que usar Facebook, no tengo que usarlo, tengo que traer videos. Si traigo videos, ¿qué videos traigo? Si les pido que hagan video, ¿no? ¿Qué video traigo? Y acá hay un aspecto que a mí me parece bien interesante. Este es un gran desafío para el sistema formador, ¿no? Muchas veces hay un límite difícil de transitar, que es que queremos lograr formar a docentes para que tengan una gran autonomía pedagógica, para que puedan decidir por sí mismos cómo trabajar en el aula, y al mismo tiempo tenemos que también convertir a ese trabajo en el aula en un problema público, ¿no? Entonces, bueno, es privado, pero no es privado, ¿no? Y más bien yo diría, no es privado, es público. Eso no quiere decir que no haya un espacio de autonomía, ¿no? y formar un profesional autónomo, ¿no? Me parece ahí que tenemos que ser mucho más explícitos respecto a las decisiones de aula como un asunto público, ¿no? Y bueno, ¿y qué preguntas y demandas hacemos a los docentes en esta formación, ¿no? Entonces paso pensando en este aspecto más de trabajos didácticos y pedagógicos en el aula y pensando en estos dilemas y problemas del siglo XXI, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con las nuevas tecnologías? Ahí hay un primer aspecto a señalar. En mis investigaciones yo encuentro que hay una gran receptividad respecto a estas novedades, ¿no? Y así como quizás en los años 90 muchos profesores todavía resistían las computadoras y decían nos van a reemplazar, hoy ya casi nadie lo hace, ¿no? Y fue interesante, hace 2 años nos propusimos un trabajo comparado que empezamos con esta pregunta: ¿quiénes son los docentes resistentes a las tecnologías y por qué las resisten? Y la verdad es que fuimos a buscar esos docentes resistentes. Para eso preguntamos a directores de escuela, a supervisores, bueno, ¿quiénes nos diría que son profesores que no usan las tecnologías? Los fuimos a entrevistar y lo que descubrimos es que estos docentes usan las tecnologías, ¿no? Que en todo caso es un problema de grado. Las usan más, las usan menos, ¿no? En general las usan fuera del aula, y aquí hay muchos temas interesantes para pensar por qué no se usan en el aula, porque no andan bien, porque nos producen muchos interrogantes, son impredecibles, ¿no? Hay muchos, no tenemos buena dotación tecnológica todavía, por lo menos de manera generalizada. Hay algunas escuelas que sí lo lograron resolver, hay muchas que no, es muy costoso resolverlo, porque está el equipamiento, pero después el equipamiento es una inversión importante, pero después hay que mantenerlo, eso es algo que no se costea suficientemente. La conectividad es muy cara y es muy difícil de resolver para instituciones grandes, ¿no? Y después genera también otros problemas, de que tengo conectividad y entonces los alumnos están todo el día en Facebook. ¿Eso es bueno o es malo? Mejor no tengo, te dicen muchos docentes, ¿no? Mejor que no abran la computadora porque se distraen, ¿no? Entonces, bueno, y esos dilemas que plantean son dilemas razonables, diría yo, ¿no? Son dilemas que no es que hay que decir, son resistentes, ¿no? Están planteando problemas y límites concretos de la introducción de las tecnologías y de estas nuevas dinámicas en una institución, vuelvo a la primera idea, que se plantea generar condiciones para un tipo de disciplina y reconciliarnos con la idea de disciplina. No es la disciplina autoritaria, es una disciplina de trabajo, es una manera de indagar, de acercarse a un problema, de hacerle preguntas, de utilizar un lenguaje, de entender un procedimiento. Bueno, si me están interrumpiendo todo el tiempo, es difícil de hacer eso. Entonces, cuento esa experiencia de investigación porque empezamos con unas preguntas y terminamos con otras, ¿no? O bueno, tratando de entender fenómenos que realmente creo yo son mucho más complejos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una situación hoy en la que las tecnologías están más presentes, son en general bienvenidas, son así como el cine, esa idea, ese principio. Sí, hay una idea de que nos abren mundos más ricos, mundos importantes, mundos que están ahí al alcance de la mano y que está muy bien que esté, ¿no? Ahora bien, del lado quizás menos optimista, hay docentes que creen que las tecnologías complementan o apoyan lo que ya vienen haciendo y no suponen un gran cambio respecto a los modos de enseñar. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algo
que para mí resulta claro en las búsquedas de información, ¿no? Se usa la búsqueda de información de una manera muchas veces muy simplista. Bueno, y yo creo que esto venía de antes, así como se decía, busca en el texto tal información. Bueno, ¿en qué año se produjo la independencia del Ecuador, por poner un ejemplo? Bueno, se iba a buscar la información y ahora se busca en Internet. Pero esa actividad que se planteaba anteriormente sin Internet o con Internet es una actividad que hoy pedagógicamente creemos que es de las menos interesantes, ¿no? Sí, es una actividad quizás básica, pero después habría que discutir, bueno, cómo se entiende la independencia del Ecuador, por qué la llamamos así, qué interpretaciones hay sobre eso, ubicarlo en el mapa, ubicar los actores, entender los procesos, ¿no? Que, bueno, que hay una fecha que ponemos, pero que esa fecha delimita un poco arbitrariamente, porque los procesos de independencia son mucho más largos, empezaron antes, termina después. Podríamos hacer muchas otras búsquedas y en Internet tenemos muchas más posibilidades de ir a buscar otras fuentes, otros recursos, digo, y pongo el ejemplo de Ecuador porque quizás no lo tenemos tan cerca en los libros, ¿no? Y bueno, en Internet lo tengo al alcance de varios clics, ¿no? Y sin embargo hay muchos docentes que no hacen todo ese otro recorrido, ¿no? Y que se quedan con la parte quizás más tradicional, ¿no? De enseñar información, de creer que hay que memorizar esa información y no que hay que producir otros procesos de conocimiento, ¿no? Y yo diría también que si les decimos busquen información, ¿no? Y encuentren la fecha de la independencia, creemos que esa fecha que encuentren es la correcta, cuando las formas de producir conocimiento hoy son muy distintas, ¿no? Bueno, probablemente el primer resultado que encontremos sea Wikipedia, y Wikipedia tiene una fiabilidad relativa. Yo creo que es un buen instrumento, he escrito sobre eso, si quieren búsquenlo. Creo que no digo que no haya que usarlo, pero creo que hay que usarlo sabiendo que es una plataforma que está construida colectivamente y que quizás en un momento dado, que puede ser el que coincida con el que yo entré, la información sea falsa, ¿no? Si no fue corregida por otros que saben más del tema. Porque hay mucha información que ponen los usuarios que no está debidamente chequeada, ¿no? Entonces, si yo usara, digo, bueno, encontraste en Wikipedia, bien, ¿y te fijaste en la historia de esta entrada? ¿Te fijaste en quién la editó, cómo se editó, si hubo controversia, si no las hubo? Eso sería para mí un muy buen uso, porque ahí entiendo que la información es producida por alguien, es sujeto de controversia, ¿no? Y bueno, y eso me lleva a buscar otros links. Pero si yo les digo nada más, búsquenme la información y quédense con eso, como si eso fuera lo bueno, bueno, ahí digo, es el espacio en donde se reproduce un uso muy tradicional, ¿no? Una pedagogía muy tradicional que cree que basta con transmitir información cuando está cada vez más claro que eso no es así. Yo creo que, bueno, ¿por qué los docentes no, muchos docentes no lo hacen, ¿no? Creo que, bueno, tiene que ver básicamente con un problema de formación, ¿no? Con un problema que traían desde antes y que hoy también traen, ¿no? Y que todavía la formación que se ofrece es demasiado, digamos, incipiente, ¿no? Y no siempre, de nuevo, creo que la formación muchas veces se limita a cuestiones más de ofimática, te enseño programas y no te enseño estas nuevas lógicas de producción de conocimiento que son muy desafiantes, ¿no? El lugar del conocimiento amateur, del conocimiento del usuario, ¿no? De la producción del usuario o, como se dice en inglés, user generated content, ¿no? Contenido generado por el usuario, que es la mayor parte del contenido al que accedemos, ¿no? Y que si no somos, no digo que no lo accedamos, digo, además, aunque querramos, aunque no, lo van a hacer igual. Lo que me parece que tenemos que educarnos y educar a las nuevas generaciones es en cómo criticar, en el sentido más básico kantiano, cómo tener una distancia crítica respecto a ese conocimiento, ¿no? Hay otros aspectos que, bueno, tiene que ver con lo que recién comentaba y creo que quedó claro en lo que contaba antes, respecto a los usos, ¿no? Que se hacen de las nuevas tecnologías, que muchas veces son muy limitados y tienen limitaciones para proponer operaciones de conocimiento más interesantes y desafiantes, ¿no? Yo creo que ahí eso nos abre otro tipo de agenda para la formación docente. Podemos pasar quizás a la siguiente. Todavía no. Bueno. Respecto a, bueno, pensar, bueno, en qué espacios curriculares vamos a formarnos, ¿no? En qué van a ser espacios curriculares específicos, espacios curriculares transversales, en qué pedagogías, ¿no? Yo creo que hay que configurar un nuevo repertorio de prácticas docentes
y a mí la idea de repertorio me gusta mucho, ¿no? Pensando en la autonomía profesional, uno es autónomo o puede desarrollar esa autonomía si tiene un repertorio más amplio, si tiene criterios con los cuales elegir. Tenemos que concentrarnos en formar esos criterios y esos repertorios de acciones, ¿no? Me parece importante que hay que entender esas nuevas reglas, esas nuevas jerarquías, inclusiones y exclusiones en las que se fundan estas nuevas colecciones de saberes, esta nueva forma de producir conocimientos. Hay un uruguayo, Gonzalo Frasca, que es para mí uno de los diseñadores de videojuegos más interesantes, de videojuegos educativos, o en esta línea de los Serious Games, y él dice, bueno, en la formación docente hay que combatir el mito que todavía persiste de que la computadora no puede estar equivocada, ¿no? Porque, bueno, si está en la computadora debe estar bien, como sabe más que yo, debe estar bien, ¿no? Y creo que dice, bueno, él no, hay que entender que la computadora no es que esté equivocada, es que su lógica no va por el lado de la verdad, ¿no? Como sí nos interesa a nosotros, ¿no? La producción, para mí, en ese sentido, de nuevos repertorios, tiene que ver con enseñar nuevas didácticas, configurar un nuevo repertorio de prácticas, ¿no? Yo creo que ahí no alcanza con limitarse a celebrar, porque hay una tendencia, ¿no? Hay quienes rechazan y dicen, bueno, todo lo que sucede afuera, como con el cine, está mal, y hay quienes dicen, bueno, entonces traigamos los videojuegos a la escuela, ¿no? Y hagamos videojuegos. Hay algunas escuelas en Estados Unidos que están haciendo un currículum enteramente basado en videojuegos, ¿no? Y son experiencias que yo creo que hay que seguir y hay que atender, conscientes de los límites, ¿no? De, bueno, qué se puede aprender con un videojuego, qué no se puede aprender con un videojuego. Creo que se pueden aprender muchas cosas, pero depende mucho de una secuencia de trabajo. No es el videojuego en sí mismo, sino también es un profesor que plantea preguntas y plantea caminos y vincula ese videojuego con otros textos, ¿no? Bueno, si quieres trabajar, me acuerdo hace poco entrevistaba a un profesor en Querétaro que me contaba que él le está trabajando con Instagram y con el Minecraft, ¿no? Entonces, en la enseñanza de la literatura, y ahí le interesaba que, por ejemplo, si leían alguna obra del siglo XV o siglo XVI, pudieran crear los escenarios con Minecraft, ¿no? Y me pareció bien. Bueno, y después entonces hacían los escenarios, los fotografiaban, los ponían en Instagram, y esto producía mucho más compromiso, atención, podríamos decir, de los estudiantes. Y ahí yo le pregunté, bueno, ¿y era importante que leyeran la obra del siglo XV o no? Y la verdad que no, porque podían llegar, ¿no?, prácticamente por otros caminos a diseñar esos escenarios. Y entonces le propuse, bueno, pensemos una secuencia en la que tengan que pasar por la obra, ¿no?, en la que la obra les produzca algo que tengan que poner en juego en Minecraft. Y no es simplemente diseño un escenario bonito para poner en Instagram, ¿no?, bueno, y vistoso, y entonces qué creativo que fui, ¿no? Y creo que esas son las cuestiones, me parece a mí, que hay que... No se trata de oponerse al videojuego, no se trata de oponerse a Minecraft, sino de cómo lo traigo, ¿no?, y para qué lo traigo. Ahí está esta idea de David Buckingham, que a mí me gusta mucho. David Buckingham es un investigador inglés de la Universidad de Londres, y él dice que hay que vincular lo que está pasando hoy con la educación en medios, con la formación de la educación en medios, que es una perspectiva que a mí me parece más interesante que la vieja tradición de la tecnología educativa, ¿no? Y no porque no haya que enseñar a programar, pero creo que junto con enseñar a programar no hay que olvidarse que hoy están sucediendo otras cosas, ¿no?, como las que él describe, ¿no? Él dice, bueno, hay que estas preguntas más viejas sobre cómo los medios representan la realidad, sus lenguajes y sus intereses, sus formas de construir audiencia, siguen siendo centrales para entender la televisión, los periódicos, a Facebook y a Google también, ¿no? Digamos, cosas que se usaban para trabajar los periódicos, hoy también, ¿no? Hay que dejar de pensar a las TIC como un espacio autodefinido, a las tecnologías digitales, y pensar más bien en culturas, en medios, en tecnologías como ejes estructurantes de la vida contemporánea. A mí me gustaría que como parte de la formación docente pudiéramos tener debates serios y bien fundamentados sobre las consecuencias sociales, ambientales, políticas, económicas de estos medios digitales, sobre los dilemas éticos a los que nos enfrentamos todos los días, sobre qué y cómo mostrar o ver en las nuevas plataformas. Este es un aspecto también que
por mi trabajo en la pedagogía de la imagen me interesa particularmente. Los chicos ven muchas imágenes muy terribles, ¿no? Y las ven y las banalizan, se acostumbran a ellas, ¿no? Uno puede decir, hay una tradición de periódico sensacionalista muy vieja, pero ahora está en el celular, ¿no? Está a la mano, muy a la mano, ¿no? Y esto me parece que genera un problema, de nuevo, aunque las prohibamos van a circular. Me parece que tenemos que educar la sensibilidad de las nuevas generaciones para que digan, no está bien mostrarlas, no está bien verlas, ¿no? Esto no tiene que circular así, ¿no? Acá hay, por ejemplo, pensaba en todo este debate que se dio respecto a la imagen del niño turco que aparece en la playa, ¿no? Niño refugiado que se ahoga en el barco, bueno, y generó mucha conmoción. Y al mismo tiempo también uno dice, bueno, ¿no? Es una imagen muy terrible respecto a un niño, bueno, ¿qué nos enseña? Cómo rodearla de otros textos para que no pase como si nada, ¿no? Bueno, y esa que nos detuvimos un poco más, pasaron muchas otras que pasaron como si nada, ¿no? Y pasan muy cotidianamente, ¿no? Digo, y en este México lamentablemente también nos acostumbramos a cifras realmente escandalosas, ¿no? De muertos, decapitados, y bueno, sí, tenemos que seguir, pero al mismo tiempo digo, cómo nos educamos, cómo nos volvemos a sensibilizar, y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Quizás muchos de nosotros ya no tengamos tanto que hacer, pero ojalá que la infancia porte un futuro mejor y sea capaz de un futuro mejor. Y entre otras cosas, me parece que pasa por educar la sensibilidad en estos medios digitales de otra manera, ¿no? Para ir terminando, me parece que esa formación no tendría que repetir el problema sobre la desconexión entre formación teórica y herramientas prácticas, ¿no? Porque también una tendencia es que todo esto pasa por una formación teórica y de nuevo después queda muy desgajada, muy separada de lo que hacemos en el aula, ¿no? Me parece que hay que estructurar la formación en torno a preguntas. A mí me gusta mucho esa formación quizás de contenido más clínico, ¿no? Pensando de nuevo en un profesional, quizás podemos tomar algunos elementos de la formación de los médicos, ¿no? Ellos trabajan mucho con casos clínicos. Bueno, por ahí hay que traer más casos clínicos. Bueno, se presenta esta situación en el aula, ¿qué se hace? ¿No? Se presenta este debate en el aula, un alumno trae algo, una imagen problemática, ¿qué hago? ¿No? Un alumno trae una información falsa, llamémoslo de manera rápida. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo puedo convertir a esa oportunidad, o mejor dicho, a ese evento en una oportunidad para otros aprendizajes, ¿no? Sin decir, bueno, no, te lo prohíbo, saquémoslo de acá, por ahí hay que prohibirlo, no digo que no, pero en todo caso que la misma prohibición sea un acto educativo más complejo, ¿no? Que la simple prohibición, y que podamos convertirlo en un elemento de reflexión, ¿no? Y ahí está este ejemplo que pone Buckingham, que está aquí, ¿no? Respecto a, bueno, el cortar y pegar. Nos peleamos mucho con el cortar y pegar, ¿no? Y que esta es una práctica muy empobrecedora. Y Buckingham dice, bueno, depende, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, les pide a los estudiantes que hagan un tráiler de una película, bueno, es una actividad muy creativa, ¿no? Y eso es un cortar y pegar, ¿no? Y en todo caso eso, si puedo hacer explícitos esos procesos de selección, elección, construcción, manipulación, bueno, eso lo convierto en una experiencia muy interesante de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esta posibilidad que nos dan las tecnologías de crear, remixar imágenes, textos, ¿no? Anticipar narraciones, buscar cómo atrapar y sorprender al espectador, es toda una habilidad que está muy bien desarrollarla, ¿no? Entonces, bueno, él dice, bueno, incluso con textos escritos podemos editar, revisar, rearmar un texto con enunciados de otros, pero ya convertido por medio de la edición en un texto propio, y esto quizás nos ayude a explicitar las reglas de la construcción de texto y algunas formas narrativas básicas, ¿no? Entonces, para mí, este ejemplo que trae Buckingham del cortar y pegar apunta a señalar que el problema de la superficialidad o el empobrecimiento no tiene que ver con el soporte, ¿no? No es que los medios digitales son todos pobres y todos banales y superficiales, ni tampoco con esa operación aislada, cortar y pegar, ¿no? Sino en la secuencia y el propósito en que incluyo esas operaciones y esos medios. Cortar y pegar pueden ser actividades muy elementales y automáticas, o pueden ser oportunidades para desplegar formas de conocimiento muy complejas, ¿no? Y poder conceptualizar la producción textual de otras maneras que quizás con lo analógico solamente no podríamos, ¿no? Y para finalizar digo que para mí ese tipo de formación
tendría que ver con permitir un diálogo más fructífero, si vamos a la última diapositiva, de la formación docente con las culturas contemporáneas. Y para mí la idea de diálogo es importante. No hay que sumarse a la última moda, no hay que celebrar, para mí, ¿no? Otros tendrán otras posiciones. Yo no celebro indiscriminadamente todo lo que sucede afuera de las escuelas como mejor que lo que sucede adentro. Al revés, creo que a veces suceden cosas mejores, ¿no? Pero me parece que esta idea de diálogo es importante para alejarse tanto del rechazo al afuera como a la celebración del afuera, ¿no? Hay que reconocer que la escuela, la universidad, tuvo muchas veces una posición, de nuevo, de sospecha, de valoración negativa de lo que venía de afuera. Ahora parece que es al revés, los que no valemos somos nosotros y todo lo que pasa afuera es mucho más valioso, ¿no? A mí me parece que hay que ser conscientes que hay saberes que circulan por fuera de la escuela que son muy ricos y muy relevantes y otros que no lo son necesariamente, y que hay que estar atentos a estos ejes que nos interesa mantener sobre lenguajes y referencias compartidas, sobre una disposición al estudio, a una disciplina de trabajo y de indagación intelectual. A ver si lo alejo un poquito, pero me parece también importante discutir una idea de verdad. Sabemos desde hace unas cuantas décadas o quizás siglos que la verdad, bueno, va cambiando aquello que las sociedades piensan como verdad, por lo menos desde la perspectiva secular, pero que también hay acuerdos provisorios, que no da todo lo mismo, ¿no? Y que entonces, bueno, no alcanza con que sea el más votado para que sea el verdadero, ¿no? Que hay cosas que son verdaderas y cosas que serán populares, pero no son verdaderos. Y esa diferenciación me parece que es muy relevante para realizar hoy en el marco de una cultura que privilegia lo popular, lo más votado, ¿no? Lo más bonito, por sobre lo verdadero, ¿no? Entonces, para mí el diálogo entre la formación y las culturas contemporáneas puede ayudar a identificar qué se está produciendo como nuevas tendencias en el mundo actual y también cómo las tamizamos en el marco de nuestras preocupaciones de cómo queremos formar a las nuevas generaciones, ¿no? Cómo queremos formarlas para que puedan vivir mejor, para que puedan desplegarse y realizarse mejor como seres humanos, ¿no? Que es una preocupación persistente de la educación. Volviendo a la cita de Foucault sobre este mundo que nos toca hoy, me parece que tenemos que acercarnos a ese mundo contemporáneo con humildad, sin estridencias, pero también con esa curiosidad y esa pasión necesaria para convertirlo en objeto de estudio, de trabajo y de preocupación pedagógica sobre cómo formamos para vivir en él. Bueno, muchas gracias. Si quieren, si pasamos a la última diapositiva, coloqué algunas de las referencias. Igual la ponencia va a estar disponible, pero si quieren ir viendo algunos de los materiales, ahí están citados. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Dussel. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Así como ella nos dijo la importancia del diálogo, yo creo que dialogar con todos ustedes, con las ideas vertidas, con los puntos de vista, nos va a ayudar muchísimo como a comprender y enriquecer estas propuestas que ella nos hace. A mí en lo personal, agradezco muchísimo cómo doctora Dussel construyes este puente hacia la cultura digital, las herramientas y cómo se entiende todo este tema de las tecnologías de la información como una herramienta y una serie de dispositivos que también los adultos utilizamos y con los cuales sentimos como que estamos de alguna manera escindidos, ¿no? O habemos maestros que le entramos y que somos empáticos, o habemos maestros que de plano estamos negados. Y esto que acabas de exponer a mí me parece muy interesante porque de alguna manera nos lleva suavecito de la mano y también nos ayudas como a ir descubriendo que uno también es usuario, que uno también está dentro, que uno también puede ir accediendo sin necesidad de ser un conocedor de las TIC en general. Entonces, no sé si haya algunas preguntas, maestros, que puedan pasar sus
sus preguntas, sus comentarios, que levante la mano. Creo que ya ahí hay un maestro que tiene alguna pregunta, que directamente nos las exprese. Sí, muy buenos días. Javier Salazar, a tus órdenes. Yo quisiera saber de la parte de la doctora su opinión. Ya hay situaciones, nos hablaba usted de renovación de secuencias didácticas, pero ya hay situaciones, por ejemplo, que se manejan, por ejemplo, en la UNESCO, acerca de lo que es el aprendizaje móvil o el mobile learning que le dicen ahorita. No sé si tenga usted algún comentario al respecto. A ver, sí, conozco los trabajos que se han hecho del mobile learning y van en dos direcciones. Por un lado, del aprendizaje a través de celulares y por otro lado también de lo que se llama el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje que se realiza en todos los espacios de la vida, ¿no? En relación a lo primero, yo creo que los celulares pueden ser plataformas importantes para la educación. Yo igual destaco a la escuela como un espacio particular, a la escuela y la universidad como espacios particulares. Y reitero esta idea de suspensión que me parece que vale la pena sostener hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que la sociedad humana encuentre una forma mejor, ¿no? Pero no es lo mismo que uno va, sí, por supuesto uno aprende, digamos, y ahí voy al aprendizaje ubicuo. De a ratos cuando leo lo que se dice del aprendizaje ubicuo me parece algo de sentido común, ¿no? Sí, ya sabemos que aprendemos de muchas maneras, prendo la televisión y aprendo cosas, en la vida cotidiana aprendo cosas, y alguna vez incluso me hicieron esta pregunta: ¿usted cree cuál es la proporción de lo que se aprende en la escuela en relación a lo que se aprende en la vida? Como diciendo, lo que se aprende en la escuela es muy poco, ¿por qué se creen tan importantes, ¿no? ¿Sí? Lo que se aprende afuera es mucho más importante. Y yo tenía un dato que tendría que ver si es cierto o no, pero que me sirvió para la polémica, que dice que lo que aprenden, está calculado que lo que aprenden los seres humanos, el 80% pasa antes de los 2 años, ¿no? Y yo creo que si uno piensa en la magnitud de esos primeros 2 años de vida, sin duda son de las cosas más importantes que aprendemos en la vida, no pasan por la escuela, está clarísimo. Ahora, digo por eso, medirlo en porcentajes no sé si tiene mucho sentido, porque también lo que aprendemos en la escuela, y no solo en la escuela, sino con la adquisición de lenguajes más complejos, de formas de pensamiento más complejos, bueno, definen nuestra vida adulta, ¿no? Entonces, este aspecto que quizás porcentualmente sea el 1% de nuestros aprendizajes, si se pudiera medir todo eso, sin embargo, tiene efectos enormes en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la lectura y la escritura, ¿no? A los lenguajes que la escuela transmite más específicamente. No quiere decir que no se puedan aprender fuera de la escuela, pero se aprenden centralmente en la escuela. Y hay ciertas formas de ejercicio que hasta ahora solo se producen en la escuela, y además quiero sumar otras cosas, se aprenden con otros. Y esta idea de que aprendo con otros en un espacio público, aprendo muchas otras cosas sobre lo que es vivir en sociedad, sobre lo que es aprender a escuchar, uno puede decir desde la perspectiva crítica, aprenden a estar sentados, aprenden las viejas autoridades, ¿no? Y desde una perspectiva más benévola, bueno, aprenden a respetar, ¿no? Aprenden a escucharse, aprenden que hay, de nuevo, no es el capricho del niño lo que define el mundo, sino que es una interacción con reglas y con leyes que ya existen. Y acá hay una idea menos legal, pero de algunos filósofos dicen, bueno, nos sumamos a una conversación humana que ya existe, que no empieza ni termina con uno. Eso se aprende en la familia y se aprende en otros espacios públicos, sobre todo en la escuela, que nos junta con otros distintos, ¿no? Y ahí a mí me gusta mucho esta idea de la escuela pública, aunque no sea pública, aunque sea privada, y ahí hay sus matices, ¿no? Pero me gusta mucho la idea de una escuela que junta generaciones diferentes, que junta, aunque estén en grados distintos, pero en la escuela convivo con adultos que no son mis padres ni mis tíos, que son otros que no elegí, que son otros que me traen otras referencias, ¿no? Hay una idea de filiación, ¿no? En el sentido más amplio, me permiten filiarme, vincularme a otras historias, y para muchos, no sé, descubren que quieren ser artistas por los profesores de la escuela, que quieren ser científicos por los profesores de la escuela, o que no quieren serlo, pero bueno, digo, nos abren mundos que en nuestras casas no están disponibles, en nuestros lugares, ¿no? Y ese aspecto de la escuela es un aspecto muy importante, es un aspecto que, ¿cómo lo cuantifico? No pasa no es evaluado, y sin embargo es un aspecto sin el cual la sociedad humana no sería la misma, ¿no? Y nuestras sociedades no serían las mismas, ¿no?
Yo creo que a veces no hacemos suficientemente bien ese trabajo, que es un trabajo central, ¿no? Y es un trabajo todavía más central en la sociedad contemporánea, donde muchas veces la gente ya no se escucha, donde hay muchos grupos que se vuelcan a ciertos fundamentalismos de cada uno, a la intolerancia, ¿no? Bueno, si hubieras tenido, sin tener una visión romántica, ¿no? Pero ¿qué pasa si la sociedad insistiera realmente en que hay espacios donde aprendes a escucharte, ¿no? De verdad, no hago que te escuche, no te escucho, ¿no? Y tengo que trabajar con otros aunque no me gusten, y tengo, bueno, que cambiarme de grupo, y la maestra no me gusta demasiado, pero bueno, tengo que hacerle caso, y bueno, y también es así la vida, ¿no? Lamentablemente o por suerte, no sé, pero bueno, entonces el mobile learning para mí no resuelve eso, ¿no? Yendo a tu pregunta, y hay cosas que aprendo, si pensáramos que la educación es solamente información, sí, hay cosas que las encuentro mucho más fácil con el celular, y que además, digo, por suerte, los maestros ahora no estamos obligados a acordarnos de un montón de cosas, podemos ir y buscarlo y lo resolvemos, ¿no? Pero estamos ahí para hacer otras cosas, para que imaginen, para que hagan vínculos que no se les ocurran, para mí el conocimiento es poner en relación elementos distintos, traer cerca, ¿no? Elementos que no se me habían ocurrido, aprender lenguajes, ¿no? Construir otras referencias. Bueno, ese es un trabajo que exige la mediación de alguien, un adulto podemos decir, pero por ahí es un joven, no sé, por ahí es un compañero que sabe un poco más que yo, pero eso es la escuela. Entonces a mí el mobile learning me parece que no, digamos, tiene sus promesas, y en ciertos contextos de mucha pobreza, por supuesto, es una forma de distribuir contenidos y no hay que despreciarla para nada, pero diría, no nos resuelve el problema de qué es la escuela y qué funciones cumple la escuela en la sociedad, ¿no? Ok, aquí hay un maestro que quiere preguntarle a la doctora Dussel. Bien. Doctora, buenos días. Ezequiel Soto, de Querétaro, a sus órdenes. Usted citó en su conferencia de educar la sensibilidad de las nuevas generaciones. Surge la pregunta para la mayoría de los compañeros docentes, ¿cómo en este mundo, en un cibermundo, en donde los conceptos de los valores, de la ética, de la moral, de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, se ha relativizado, se ha subjetivizado? Y a mí me parece que es muy complejo decirle a los jóvenes, esto está mal, porque ellos nos van a revirar con alguna respuesta contemporánea. Me llama mucho la atención, y la respuesta que le dio al compañero hace un momento, creo que va enfocada a mi pregunta, pero si me hace usted favor de abundar más al respecto. Muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema bien complejo, ¿no? Y muchas veces nos sentimos ante la dificultad de decir está mal, no solo porque nos digan que no es así, sino también porque nosotros mismos no siempre estamos seguros de, bueno, está mal, pero depende de los contextos y las condiciones, ¿no? Entonces vivimos en una época en la cual ese depende de cierto relativismo o cierta relativización, ¿no? de principios morales o éticos o políticos, uno podría decir, bueno, es moneda corriente. Yo no estoy diciendo tenemos que volver a una vieja moral rígida, ¿no? Más bien, volviendo a la idea de casos, ¿no? de una formación clínica, quizás hay que pensar en una educación de la sensibilidad que tome ese carácter, ¿no? de casos, de cómo reaccionarías frente a estas cuestiones, ¿no? Bueno, conozco algunos ejemplos si quieren googlear y buscar, Henry Jenkins hizo un trabajo de una unidad de formación sobre la ética en Internet, ¿no? Para jóvenes, y él decía hay que trabajar con casos problemáticos. ¿Qué harías ante un caso de bullying, ¿no? Y más bien colocar los problemas y tratar de indagar las respuestas, ayudarlos a que lo vean desde múltiples perspectivas. Yo traería la perspectiva legal, me parece que también tenemos leyes y que esas leyes son importantes. Si no son buenas, cambiémoslas, pero tenemos leyes y hay que respetarlas. Bueno, si no se puede discriminar, bueno, eso es una ley, ¿no? que hay que mantener, eso no está bien. Y ahí también tengo yo trabajo la sensibilidad mucho, por ejemplo, a través de las imágenes, del cine. Ahí vi afuera que había algunas propuestas de cine debate.
A mí me gusta mucho esa modalidad de trabajo, de poder trabajar con historias, con, de nuevo, la complejidad, ¿no?, de los problemas, entender las múltiples perspectivas, pero también llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y ahí yo diría, no sé si no hay que decir en ciertas ocasiones está mal, ¿no? Porque también, digo, sabiendo que lo que uno dice, de nuevo, hay que ser humildes. La escuela no puede cambiar todo. El profesor no es los padres, no es la sociedad, ¿no? Tenemos un poder limitado, pero tenemos un poder. Y yo quiero poner un ejemplo de un caso en que trabajé en la ciudad de Buenos Aires en un momento muy crítico, cuando fue la crisis enorme social en 2001-2002. Estaba trabajando en una escuela muy pobre, en el conurbado, y en esa escuela teníamos una especie de ateneo con los profesores de la escuela. Me llamaron para ver, bueno, ¿qué hacemos con estas situaciones de tremenda violencia, de mucha pobreza? Bueno, y uno de los casos que aparece, que los trae una profesora, y lo convertimos después como en un caso clínico, fue que un alumno en el aula le había contado que él participaba de secuestros, ¿no?, que era un plagiario. Y que entonces dice, no, ayer secuestramos a una jueza. Hicimos esto, lo cuenta en el aula, públicamente, ¿no? Entonces uno ya ahí dice, bueno, hay algo de nuevo del afuera y el adentro. Antes estas cosas no se contaban públicamente, ahora se cuentan. Y todos nos quedamos así, bueno, ¿qué hiciste?, ¿no? Porque ¿cómo respondes a él? Bueno, yo le dije que tenía miedo, y él me dijo, no se preocupe, profe, a usted no lo vamos a tocar, ¿no? Y después le dije que me daba miedo por él, por su vida, ¿no? Y me dijo, no, yo me sé cuidar. Yo me quedé pensando, y voy a esto de está mal, y yo dije, ¿y no le dijo que está mal?, ¿no? Y no digo, esta profesora quizás no tenía, realmente, ¿no?, es muy difícil estar en ese contexto, y de nuevo, ¿no?, por eso lo convertimos en un caso clínico, y pensar quizás no es la profesora la que tiene que decirle está mal, porque también es temer qué va a pasar después, ¿no? Es una pelea, digo, muy desigual. Pero en algún lugar la escuela tiene que decirle está mal, ¿no? Y por ejemplo, la vida de la jueza no importa, ¿no? Entonces, la vida de otros no importa. ¿Cómo les enseñamos respecto a esto? Entonces ahí se me termina un poco el relativismo, ¿no? Y me parece que hay algunos elementos o algunos criterios, quizás muy básicos, pero bueno, hay que volver a esos criterios básicos a los que hay que, no sé si volver, no sé si antes, porque antes no importaba la vida de ese joven, ahora no importa la vida de esa jueza, no sé, ¿no?, que importe la vida de todos, los que estamos aquí, los que están ahí, ¿no? ¿Cómo transmitimos eso? Y quizás no sea de manera literal, quizás parte de eso es sí, ¿no? Yo me quedé pensando, si no había que decirle, no está bien, ¿no? No está bien lo que estás haciendo, espérate, ¿no? Busquemos otros modos, porque estás haciendo, no sé, quizás no es en el aula, en público, quizás es en privado, quizás es con otros actores, no sé. Pero sí, estamos en situaciones muy complejas, ¿no? Y también muy expuestas, porque esta profesora estaba muy expuesta, ¿no? Digo, tampoco vas a la policía y ¿qué pasa?, ¿no? El día de mañana se la agarran contigo, no sé, ¿no? Y seguro que ustedes tienen otros ejemplos parecidos, ¿no? Pero vuelvo a esta idea de cómo educamos la sensibilidad para que, y quizás con ese chico ya no sea posible, ojalá que sí, pero con otros, para que las vidas valgan, ¿no? Para que se vea un valor en eso, para que puedan ver en la jueza algo más que la jueza que tiene dinero, sino una persona con una familia, con una vida que vale tanto como la mía, ¿no? Y que si hay una situación injusta no tengo por qué tomármela con ella, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, quizás el abordaje no es literal, no es ir a decirle, ¿no?, está mal, pero sí tenemos que tener en claro que tenemos que educarlos en que hay cosas que no se hacen, ¿no?, y que hay valores que tenemos que defender y que ojalá como sociedad podamos defender para todos, ¿no? En relación a la sensibilidad, para mí también es importante la estética, la ética, ¿no? Y ahí el cine a mí me interesa mucho ese tiempo, vuelvo a la idea de una cierta suspensión, ¿no? Ver las películas es que se desconecten un rato y se conecten con otra historia, ¿no? Hay que ver cómo lo logramos, y quizás, de nuevo, creo que es más complejo hoy que antes, pero hay que tratar de lograrlo, ¿no? Y yo creo que ahí, sin arrogancia, la escuela tiene que hacer algunas propuestas, ¿no? Sabiendo que es una sociedad plural, que las familias tienen opiniones diferentes, sin duda, que los grupos tienen opiniones diferentes, pero hay algunas cosas en las que podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Y quizás ir a esas cosas básicas, ¿no? Y reiterarlas y hacerles lugar. Y en la enseñanza de la historia también, en la enseñanza del lenguaje,
para mí tendrían que estar atravesadas por alguna de estas preocupaciones. Si selecciono literatura, bueno, que esa literatura, sin ser moralista, también me ayude a desplegar, porque toda literatura tiene una dimensión ética, ¿no? Toda historia también tiene una dimensión ética, cómo la cuento, en qué me detengo, bueno, también ponerlo más de relieve, de nuevo, salirse del paradigma de que todo es información aislada, ¿no? Y fragmentada, y bueno, y hace más a una formación integral de los seres humanos, ¿no? Hay algo de eso.